Mi mujer fingió estar enferma para no venir conmigo al funeral de mi padre. Eso fue lo que lo cambió todo. Era un viernes por la mañana, en Madrid, y estábamos saliendo por la puerta del piso para ir al tanatorio de la M30. Mi padre había muerto de forma repentina 2 días antes. Infarto fulminante. Yo iba con el cuerpo cortado, con la cabeza embotada, con el corazón hecho una pelota. Y Clara, mi esposa desde hace 11 años, se agarró el estómago, puso cara de dolor y dijo, me encuentro fatal, creo que tengo gastroenteritis. En otro momento, habría insistido. Habría cancelado todo, me habría quedado a cuidarla, o al menos le habría traído suero y una manta. Pero en ese instante no tenía fuerzas para discutir. Le di un beso en la frente, cogí el coche solo, y me fui a despedir a mi padre sin ella. No volvió a escribir hasta pasadas las 3 de la tarde. Un simple mensaje, ¿cómo ha ido? Ni un lo siento, ni un ¿cómo estás tú? Solo eso. Como si le preguntara por una reunión de trabajo. Me sentí abandonado. Pero lo peor fue lo que vino después. Esa noche volví a casa destrozado. Había sido uno de esos días donde parece que todo el mundo tiene palabras menos la persona de quien más esperas algo. Clara estaba viendo una serie en la tablet, en pijama, comiendo yogur con cereales. Ni siquiera se levantó del sofá cuando me oyó entrar. ¿Estás mejor?, le pregunté. Mucho. Ha debido de ser algo que comí, dijo sin levantar la vista del capítulo. No sé por qué esa frase, tan simple, tan trivial, me hizo sentir un vacío tremendo. Algo no cuadraba. Y no era solo por lo del funeral. Era como si de pronto me diera cuenta de que estaba conviviendo con una desconocida. Esa noche, cuando me metí en la cama, me puse a pensar en silencio. No en mi padre, no en su ausencia, sino en la frialdad con la que Clara había manejado todo. Y empecé a atar cabos. Las últimas semanas. Sus cambios de humor. Su necesidad de espacio. Su nuevo corte de pelo. La sonrisa estúpida que se le escapaba cuando creía que yo no miraba. No sospechaba una infidelidad todavía, pero algo estaba claro, se estaba alejando. Y no porque yo hiciera algo mal. Se estaba yendo, así de simple. Y yo, como un idiota, aún no sabía hacia dónde. La siguiente semana empezó como cualquier otra, con el piloto automático activado, fingiendo que todo estaba en orden cuando claramente no lo estaba. Clara seguía en su papel de esposa funcional, se levantaba, se duchaba, desayunaba sus tostadas con aguacate y salía para el instituto como si no hubiera dejado a su marido solo en el peor momento de su vida. Yo intentaba mantener la rutina, pero todo empezaba a parecer falso, como si estuviéramos interpretando una obra donde ninguno de los dos recordaba el guión. Me resultaba imposible concentrarme en el trabajo, y no porque estuviera de duelo, sino porque cada cosa que hacía Clara me sonaba vacía. El café que dejaba preparado en la cafetera ya no olía igual. Su ropa, antes colgada meticulosamente, ahora quedaba sobre la silla como si no importara. Había una frialdad instalada en casa que me congelaba el estómago. Empecé a fijarme en todo. En los detalles. No buscaba algo concreto, simplemente no podía ignorar esa incomodidad constante que crecía cada día. El martes por la tarde volví temprano del trabajo. Había fingido una migraña solo para poder estar solo en casa. Necesitaba respirar sin tenerla cerca. Al llegar, encontré su bolso abierto en el salón, algo raro en ella, porque Clara es de esas personas que lo cierran siempre con el clic del imán. No me considero una persona celosa ni invasiva, pero esa tarde me acerqué, más por impulso que por decisión, y vi que tenía un pequeño sobre blanco dentro. No uno de esos de facturas o publicidad, sino uno de los que se usan para notas personales. Lo abrí con cuidado.
Dentro había 2 entradas de teatro para el viernes por la noche, una obra en el Teatro Lara. En principio no había nada sospechoso. Clara y yo habíamos ido muchas veces a ese teatro, incluso en fechas señaladas. Pero lo que me dejó seco fue el nombre anotado en una esquina, escrito con bolígrafo azul, para ti y Javi. Lo primero que hice fue revisar el calendario del móvil. No tenía nada apuntado. Ni un cumpleaños, ni un aniversario, nada que justificara ese regalo. Y yo no conocía a ningún Javi. No un Javi que fuera amigo nuestro o del instituto. Ni un Javi que justificara 2 entradas con su nombre, ocultas en un sobre dentro del bolso de mi mujer. Me quedé parado varios minutos en el salón, sin saber cómo reaccionar. No era una prueba definitiva de nada, pero sí lo bastante rara como para que la idea empezara a tomar forma de verdad. No quise hacer una escena cuando volvió, así que esa noche actué como si nada hubiera pasado. Le pregunté cómo había ido el día, hice la cena, incluso vi con ella el telediario. Pero por dentro estaba hirviendo. Y cuando ella fue al baño, me acerqué a su chaqueta, esa que siempre dejaba colgada en la puerta del dormitorio, y revisé los bolsillos. Encontré un recibo de una cafetería en Malasaña. Fecha, domingo. Hora, 11:32. 2 desayunos, uno con zumo natural y otro con café doble y croissant. Nunca salíamos a desayunar los domingos, y desde luego, ella no había mencionado nada. El viernes fingí estar ocupado. Le dije que saldría con compañeros del trabajo a tomar algo, que llegaría tarde, que no me esperara despierta. Clara se limitó a asentir, con una sonrisa neutra, sin hacer preguntas. Me dijo que se quedaría en casa viendo algo en Netflix. Esa noche no fui a ningún lado. Me quedé dentro del coche, a 3 calles del teatro, desde las 7:30 hasta las 11. No sabía si iba a aparecer, ni con quién, ni siquiera qué buscaba exactamente, pero necesitaba saber. A las 8:45, la vi llegar. Llevaba un vestido negro que no le había visto antes y un abrigo gris claro que solía reservar para ocasiones especiales. Caminaba deprisa, sin mirar alrededor. A su lado, un hombre. Alto, delgado, barba recortada, unos 30 y tantos. No era un amigo del instituto, no era nadie de su círculo habitual. Caminaban juntos pero sin tocarse. Ella miraba al suelo, él miraba al frente. Entraron sin detenerse. No pude moverme durante un buen rato. Tenía las manos heladas, como si el volante me quemara. No estaba preparado para lo que acababa de ver, aunque en el fondo ya lo sabía. La idea ya me había rondado la cabeza demasiadas veces como para sorprenderme de verdad. Lo que me destrozó fue su cara. No era la de alguien que va a engañar a su marido a escondidas. Era la de alguien que ya había tomado una decisión. Estaba tranquila. No había nervios, no había culpa. Solo certeza. Cuando salieron, a eso de las 10:30, no vi ningún gesto que confirmara nada físico. No se besaron, no se abrazaron. Solo caminaron juntos hasta el final de la calle, donde él subió a un taxi y ella cogió el metro. Era todo frío, clínico, meticulosamente limpio. Lo que me jodió no fue el engaño en sí, sino la perfección con la que lo había preparado. La forma en que había calculado cada paso para que nada se notara, para que yo siguiera en mi papel de idiota resignado. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas pensando en cómo había llegado hasta ahí sin darme cuenta. Revisé mentalmente cada fin de semana, cada comida en silencio, cada cambio en su forma de vestirse, cada salida con las del instituto. Y todo empezó a encajar. No tenía pruebas grabadas, no había mensajes de texto, ni fotos, ni confesiones. Pero la realidad estaba ahí, dándome golpes cada vez más fuertes. Clara tenía otra vida.
Una que había construido mientras yo me encargaba de las facturas, los cumpleaños familiares y las revisiones del coche. Y lo peor de todo es que ya no estaba segura de si me importaba más el engaño o el hecho de que se le notaba tan poco. No planeé cuándo ni cómo decírselo, pero el domingo por la mañana, mientras ella ponía la mesa para desayunar como si no hubiera nada anormal, supe que ese era el momento. No aguantaba ni un día más haciendo de mueble, sonriendo por cortesía, compartiendo espacio con alguien que me estaba mintiendo en la cara. Me senté frente a ella, apoyé los codos sobre la mesa y le solté la primera frase sin rodeos. ¿Quién es Javi? Clara tardó unos segundos en reaccionar, dejó la cucharilla dentro del café y alzó la vista con gesto lento, como si intentara ganar tiempo para pensar qué decir. ¿Qué Javi? Me preguntó con voz tan neutral que por un instante pensé que iba a negarlo todo sin pestañear. No contesté. Solo la miré en silencio. Ese tipo de silencio que no deja margen para inventos. El mismo que se siente cuando alguien ya sabe la verdad y solo quiere escuchar cómo vas a explicarla. Ella bajó la mirada, respiró hondo y después se encogió de hombros. Un compañero del instituto. Hemos coincidido en unas reuniones pedagógicas. No tiene nada de raro. Me dio asco lo bien que mentía. ¿Y también es normal esconder entradas para una obra con él en tu bolso? Ahí sí se tensó, la mandíbula se le marcó, y soltó un no estás revisando mis cosas, ¿verdad? Con ese tono de indignación que usan los que se sienten atrapados pero aún quieren cambiar el foco. Estoy revisando todo, Clara. Todo lo que huela raro desde hace meses. Porque tú ya no eres tú. Porque el viernes dijiste que te quedarías en casa y yo te vi en el teatro con ese tipo. Ahí se quedó helada. Como si por primera vez no tuviera una respuesta lista. Me miró en silencio. Ya no tenía excusas, y lo sabía. La discusión que siguió no fue un cruce de gritos, fue algo peor. Fue como ver a dos personas que no se reconocen peleando por algo que ya no tiene arreglo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él. Me dijo que no era lo que yo pensaba. Le pedí que dejara de hablarme como a un niño, que usara palabras adultas. Me dijo que solo necesitaba desconectar, que no había pasado nada físico entre ellos. Le contesté que lo físico me daba igual, que lo jodido era que lo había planeado todo con precisión, que no había sido un error de una noche, sino una secuencia de decisiones conscientes donde yo no existía. No entiendo por qué te haces tanto daño pensando así, dijo. Porque es la verdad, respondí sin levantar la voz. Le pregunté si lo quería. Se quedó callada unos segundos, y después me soltó algo que me dejó seco, no sé si lo quiero, pero sé que contigo ya no puedo más. Esa frase, simple y directa, fue lo que más me dolió de todo. No era la traición, ni las mentiras, ni los secretos. Era esa certeza. Esa manera tan firme de decir que nuestra historia había dejado de importar. Le pregunté si estaba enamorada de él. Me dijo que no, pero que al menos la escuchaba, que le hacía sentir algo distinto, algo que conmigo ya no sentía. ¿Y no se te ocurrió decírmelo antes de traicionarme?, pregunté, con la voz completamente seca. Te lo he dicho muchas veces, Alejandro, pero tú solo escuchas lo que te conviene. Ahí se me fue el control. Golpeé la mesa con el puño, no con fuerza, sino con rabia. Me levanté y caminé por el comedor sin saber qué hacer con mis manos. Ella seguía sentada, sin moverse, con la mirada fija en el azucarero. Le dije que no tenía ni idea del daño que estaba causando, que no era solo un error romántico, que era una falta de respeto a todo lo que habíamos construido. Me soltó que llevábamos años fingiendo, que ella también se sentía sola, ignorada, invisible. ¿Y tu solución fue buscar a otro a escondidas? Mi solución fue no volverme loca. Tú ya no me tocabas, no me hablabas, solo estabas presente físicamente. La confrontación se alargó más de una hora.
No hubo gritos, pero cada palabra era una piedra. Yo no podía creer que esa persona, con la que había compartido una década, hablara así de nuestra relación. Como si fuera un trabajo que no le gustaba pero del que no podía irse hasta encontrar otra cosa. Le pregunté si pensaba irse con él. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si quería divorciarse. Me dijo que no lo había decidido. Le pregunté si sentía algo por mí. Me miró y dijo, siento cariño. Pero no amor. Esa fue la frase final. Me fui de casa esa noche. No dije a dónde iba ni cuánto tiempo estaría fuera. Ella no preguntó. Solo me miró mientras recogía 2 camisas, el portátil y una mochila con algo de ropa. No lloró. No se disculpó. No intentó detenerme. Creo que eso fue lo más definitivo de todo. No necesitaba decir que se había acabado. Ya estaba claro. Me quedé en casa de mi primo Sergio, en Lavapiés, durante 4 días. Él no me hizo preguntas, me dejó su sofá, me ofreció una cerveza, y cuando me vio llegar con esa cara, simplemente dijo, haz lo que tengas que hacer. Y eso hice. Dormí poco, comí por inercia y, sobre todo, pensé. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella mañana del funeral, en cómo había cambiado mi visión de Clara, en cómo podía ser tan fría y tan meticulosa. Pero no me quedé solo en eso. No soy de los que se hunden y lloran en una esquina. No quería quedarme como la víctima de una historia mal escrita. Quería hacer algo. Algo que dejara claro que no era idiota, que no iba a dejar que me pisaran. No iba a destruirle la vida ni hacer una escena. No soy ese tipo de persona. Pero sí quería dejarle claro que todo tiene consecuencias. Empecé por lo básico. Teníamos una cuenta conjunta, y aunque ambos teníamos nuestras nóminas separadas, todas las facturas y pagos comunes pasaban por ahí. Cancelé mi tarjeta, saqué la mitad exacta del saldo, y pedí al banco que desactivaran todos los cargos automáticos hasta nueva orden. Luego me encargué del alquiler. Hablé con la propietaria y le expliqué la situación. Ella ya me conocía bien, siempre había sido yo quien gestionaba todo. Le pedí que a partir del mes siguiente, el contrato se pasara únicamente a nombre de Clara. No le pareció raro. Le dije que me iba a vivir a otro sitio, que era algo temporal, y ella accedió sin complicaciones. De esa manera, no le quitaba el piso, pero le dejaba claro que ya no era su espacio compartido. Que si quería rehacer su vida, tendría que hacerlo sin la comodidad de mi estructura. Luego pasé al seguro médico, al internet, a las suscripciones. Todo lo que había contratado yo, lo cancelé. No como un castigo infantil, sino como una reorganización real. Si ella quería una nueva vida, que la construyera desde cero. También me llevé mis cosas. No lo hice a escondidas. El viernes por la tarde volví al piso con Sergio, que me ayudó a subir. Clara no estaba. Cogí mis libros, mi ropa, mis discos, el portátil, el cepillo de dientes, todo. De lo que habíamos comprado juntos, no toqué nada. Solo me llevé lo que era claramente mío. Cuando me iba, dejé una nota encima de la mesa, no estoy huyendo. Estoy decidiendo. Tienes lo tuyo, yo ya tengo lo mío. La próxima vez que hablemos será para dejar esto claro del todo. No quería herirla de forma absurda. No era una venganza destructiva. Era una reconfiguración. Una forma de decirle que ya no tenía ningún acceso a mi vida. Me bloqueé de sus redes sociales, eliminé nuestras fotos, y cuando uno de nuestros amigos en común me escribió para preguntarme qué estaba pasando, le respondí con una frase seca, pregúntale a ella. No necesitaba justificarme. No quería que nadie tomara partido. Solo quería aislar a Clara del ecosistema cómodo en el que había estado durante años. Nada de eso la iba a arruinar, pero le iba a costar.
le iba a costar cada paso. Porque cuando uno traiciona de esa forma, no puede esperar que todo lo demás siga igual. Pero lo más importante fue lo que hice con Javi. No lo conocía, no sabía mucho de él, pero sí sabía que trabajaba en el mismo instituto que Clara. En el claustro, según ella. Así que pedí a un conocido que trabaja en educación que me ayudara a identificarlo. Le di el nombre y el centro, y en menos de un día me pasó su perfil de LinkedIn y su número de teléfono laboral. No lo llamé, no le escribí. Solo tomé una foto de Clara con él a la salida del teatro, que había conseguido gracias a una cámara de seguridad de la calle, y la imprimí con una nota escrita a mano: te dejo lo que es tuyo. Espero que valga la pena. Luego la metí en un sobre y se la dejé en su casillero del instituto, el martes por la mañana, cuando sabía que él daba clases en la tarde. No sé cómo reaccionó. No me interesa. Pero lo que sí sé es que el miércoles por la noche Clara me llamó por primera vez desde que me fui. No contesté. Luego mandó un mensaje: podemos hablar cuando estés preparado. Lo que hiciste con Javi fue cruel. No respondí. No le debía conversación. Ella había tomado sus decisiones. Yo solo estaba haciendo lo mismo. No pretendía recuperarla, ni quería una disculpa. Solo quería que supiera que no estaba tratando con un hombre débil. Que si ella había decidido jugar con fuego, no era la única que sabía encender la cerilla. Al final, entendí que la venganza no es gritar ni romper cosas. Es hacer que la otra persona vea, sin necesidad de decir una palabra, que ha perdido algo que no va a recuperar. Y eso, en el fondo, era todo lo que necesitaba. Pasaron 5 días desde el mensaje. 5 días en los que no hubo más llamadas, ni más intentos por su parte de buscarme, ni disculpas, ni excusas. Durante ese tiempo, yo me concentré en ordenar mis cosas, en buscar otro piso, y en intentar no pensar demasiado. Me levantaba temprano, salía a caminar sin rumbo, comía en bares donde nadie me conocía, y por las noches volvía al sofá de Sergio sin ganas de hablar. No estaba triste, estaba cansado. Cansado de pensar, de recordar, de reconstruir escenas en mi cabeza. Cansado de mirar hacia atrás. Hasta que el sábado por la mañana decidí que necesitaba cerrar todo de una vez. No por ella. Por mí. La cité en una cafetería en Goya, neutral, sin carga emocional, sin recuerdos compartidos. Le dije que si quería hablar, era ese día, a esa hora, en ese sitio. Contestó con un vale sin más. Llegó puntual. Sin maquillaje, con ropa sencilla, sin anillos. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Yo no pedí nada. La miré un rato en silencio. Ella no supo dónde poner las manos. Parecía más nerviosa que triste. Fue ella quien habló primero. No pensé que fueras a hacer todo eso. Lo del dinero, el piso, lo de Javi. Fue mucho. No le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque quería escucharla. Ver hasta dónde era capaz de llegar sin interrupciones. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que hablaras conmigo, que me dijeras qué piensas, qué quieres hacer. Asentí con la cabeza, pero seguí sin decir nada. Solo entonces empezó a perder esa postura firme que había mantenido desde el principio. Te fallé. Lo sé. No tengo ninguna excusa buena. No voy a justificarme. Solo puedo decir que no me reconocía en nuestra vida. Que sentía que vivíamos juntos, pero cada uno en su mundo. Me equivoqué en cómo lo manejé. Lo sé. Pero necesitaba aire, necesitaba sentirme viva otra vez, no sé, no es fácil de explicar. Levanté la vista por primera vez. No estás aquí para explicarme nada. Ni yo he venido para que me des tu versión. Estoy aquí para cerrar esto. Para que me digas qué quieres.
Solo eso, ¿quieres seguir conmigo, sí o no? Se quedó helada, no por la dureza de la pregunta, sino por su claridad. No había dramatismo, no había reproche, solo una exigencia de sinceridad. Bajó la mirada, respiró hondo, y dijo, no sé. Parte de mí quiere. Parte de mí cree que no tiene sentido. Esa frase lo confirmó todo. Vale. Entonces ya está, dije sin titubear. Yo sí sé lo que quiero. No quiero estar con alguien que duda. No quiero construir algo con una persona que ni siquiera sabe si le importa. No quiero una relación donde cada gesto tenga que ser analizado como si fuera un contrato. Si necesitas aire, tómalo. Pero sin mí al lado. Ella se quedó callada. No lloró, no intentó convencerme. Solo se quedó quieta. No voy a hablar mal de ti con nadie. No voy a vengarme más. No voy a manchar tu nombre. Pero tampoco voy a ser tu plan B. Hubo un silencio largo, incómodo. Después, preguntó, ¿te vas a divorciar? Contesté sin dudar, sí. Ya tengo abogado. En unos días te llegará la documentación. Lo único que te pido es que firmes sin poner pegas. No quiero líos. No quiero pelear. Solo quiero que esto acabe rápido. Asintió. Dijo que entendía. Que no pondría obstáculos. Que ya estaba bastante claro todo. Nos quedamos allí unos minutos más, sin hablar. Como dos personas que ya no tenían nada más que decirse. Cuando se levantó para irse, me miró como si buscara un gesto, una señal, algo que pudiera usar como consuelo. Pero yo no le di nada. Ni una sonrisa, ni una palabra suave. Solo le dije, cuídate. Y se fue. Volví caminando hasta casa de Sergio. No lloré, no sentí alivio, no sentí rabia. Solo una calma rara, como cuando uno termina un examen largo y deja el bolígrafo sobre la mesa sabiendo que no tiene que volver a tocarlo nunca más. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía explicarme, justificarme o entender nada. Era lo que era. Se había terminado. Y yo ya no tenía que hacer nada más. Una semana después, recibí un correo de su abogado confirmando que Clara había firmado todo sin objeciones. No hubo drama. No hubo renegociaciones. Solo papeles sellados, firmados y enviados a un juzgado de familia. Fue todo tan mecánico que hasta me sorprendió. Pensé que en algún momento intentaría acercarse, que enviaría un último mensaje, que intentaría dar marcha atrás en algo, aunque fuera por orgullo. Pero no lo hizo. Clara eligió seguir adelante, como si no quedara nada que defender. Y, en parte, agradecí que lo hiciera así, porque yo tampoco tenía intención de mirar atrás. Me mudé al piso nuevo el mismo día en que el juzgado notificó oficialmente la separación. Es un apartamento pequeño, en el barrio de Chamberí, con cocina americana y una terraza que da a un patio tranquilo. No es nada del otro mundo, pero me basta. Lo alquilé amueblado para no tener que cargar con recuerdos. Todo lo que conservé lo empaqueté sin pensarlo demasiado. Solo cosas prácticas. Nada decorativo, ninguna foto. Necesitaba empezar de cero sin piezas del pasado colgando de las paredes. Durante los primeros días, no hablaba mucho con nadie. Mis padres ya sabían lo justo, no quise meterles en los detalles. Les dije que Clara y yo habíamos tomado caminos distintos, que no había nada que arreglar. Mi madre se limitó a abrazarme y mi padre me dijo que si necesitaba ayuda con algo, solo tenía que pedirlo. No hacía falta decir más. Sergio, mi primo, fue el único con quien compartí todo. Me escuchó sin interrumpirme, sin darme consejos, sin soltar frases hechas. Solo me ofreció su casa cuando la necesité y una caña fría cuando terminamos de hacer la mudanza. Con eso bastaba.
con el tiempo, empecé a recuperar cierta estabilidad. Volví a salir con algunos compañeros del trabajo, retomé la rutina del gimnasio, empecé a leer de nuevo por las noches, a cocinar platos que me gustaban sin tener que pensar si a alguien más le apetecía. Volver a estar solo fue raro, pero no incómodo. Descubrí que la soledad no era tan dura como la indiferencia. No me arrepentía de haber estado con Clara, pero tampoco sentía que esa historia tuviera algo que mereciera ser rescatado. Fue una parte de mi vida, y ya no lo era. Un sábado por la mañana, pasados unos 2 meses desde la firma, me crucé con Javi en la puerta del supermercado. Llevaba una bolsa con pan, algo de fruta, y cuando me vio, se quedó paralizado. No sabía si decirme algo o seguir caminando. Yo tampoco tenía claro cómo reaccionar. Nos miramos unos segundos, y al final fui yo quien habló. Tranquilo. No voy a decirte nada. Solo espero que te haya valido la pena. Su cara lo dijo todo. No hacía falta que respondiera. No estaba con ella. No llevaban bolsas juntos. No tenían esa complicidad en los ojos que tienen las parejas. Estaba solo. Y parecía jodido. Me marché sin esperar respuesta. Me daba igual. No quería saber nada de su historia. Poco a poco, dejé de pensar en Clara. Ya no revisaba sus redes. Ya no me preguntaba qué estaría haciendo. Ya no recordaba los días buenos ni me torturaba con los malos. Era como si su espacio en mi vida se hubiera borrado con precisión quirúrgica. Algunos fines de semana me iba a la sierra con Sergio y unos amigos suyos. Otros, simplemente me quedaba en casa viendo películas o cocinando con música de fondo. Por primera vez en muchos años, no tenía que consultar, ni justificar, ni negociar con nadie. Un domingo por la tarde, mientras tomaba una cerveza en una terraza, pensé en todo lo que había pasado desde aquella mañana del funeral de mi padre. En menos de un mes, había perdido a mi padre, a mi pareja, a mi casa, y a una vida entera que daba por hecha. Y sin embargo, ahí estaba. Sentado al sol, tranquilo, con una cerveza en la mano y sin ningún peso encima. No me sentía mejor ni peor. Solo distinto. Y eso, en ese momento, era suficiente. No aprendí ninguna gran lección. No me volví más sabio. No descubrí verdades universales. Solo entendí que las cosas terminan, incluso cuando uno no lo espera. Que hay personas que te fallan sin que les tiemble el pulso, y que eso no las convierte en monstruos, pero tampoco las justifica. Que uno tiene derecho a enfadarse, a vengarse si quiere, pero sobre todo, a seguir adelante sin quedarse atrapado en lo que pudo ser. Y que, a veces, lo más sano que se puede hacer es cerrar la puerta, firmar los papeles y empezar a caminar en otra dirección sin mirar atrás. Esa fue la historia. Así terminó todo. No hubo reconciliación, ni segundas oportunidades, ni finales felices. Solo un punto final claro, firme, sin adornos. Y una vida nueva que, sin ser espectacular, al menos es mía. Y eso, ahora lo sé, es más que suficiente.